Bien, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al ciclo de webinar gratuitos 2020 de la UTIC. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, queridos directivos, docentes, funcionarios, estudiantes de la UTIC y de universidades colegas. Este evento es organizado por la Universidad Tecnológica Intercontinental a través del Vicerrectorado de Vinculación declarado de interés institucional mediante la resolución número 35/2020 del Consejo Superior Universitario, que tiene como objetivo fortalecer las funciones sustantivas, la internacionalización, la responsabilidad social, entre otros, con el fin de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos de manera a estimular la capacitación y actualización permanente de todos los miembros de la comunidad educativa nacional e internacional. En esta sexta conferencia del ciclo de webinars de la UTIC damos paso a la ponencia Problemas intracarcelarios, un antes y un después del COVID-19, a cargo del doctor Roberto Fonseca Feris, a quien presentamos a continuación. El profesor doctor Roberto Fonseca Feris es licenciado en Derecho por la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, especialista en Derecho Penal, Universidad de Oriente también, de Santiago de Cuba, estudiante del programa de doctorado, Metodologías, Fuentes e Instituciones Jurídicas, impartido por profesores de la Universidad de Alicante, España. Profesor de la Universidad Tecnológica Intercontinental, de la Universidad Nihon Gakko y Universidad Americana, en la enseñanza de posgrado. Se desempeñó como abogado litigante en La Habana, Cuba, desde el 2002 hasta el 2015. Trabajó como fiscal en la provincia Grana de Cuba desde el año 1992 hasta el año 2002. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en esferas del derecho y la educación. Es lector de tesis, miembro de mesa examinadora y tutor de tesis de la UTIC. Ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Así que, doctor Roberto Fonseca Feris, muy buenas noches y adelante con la exposición. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar con la exposición, quería en primer lugar agradecerle a todas las personas que han desocupado un tiempecito de su tarde-noche, para estar presente en la conferencia. Agradecer al doctor Hugo Ferreira por la iniciativa de estos webinars, de estas conferencias magistrales. Muy buena iniciativa y más en estos tiempos de pandemia. Agradecer también al doctor Hugo Salinas por haber realizado la invitación, haberme invitado a este ciclo de webinar, y por supuesto también al presentador, licenciado Lautaro Ruiz, por la presentación que hizo, y a todas las demás personas que se encuentran detrás de cámara, ¿no? Haciendo posible que salga esta proyección para Paraguay y para el resto del mundo. El tema que les traigo, como habíamos conversado, es los problemas intracarcelarios, un antes y después del COVID-19. Es un tema relacionado estrechamente con el derecho penitenciario, un tema que en la actualidad y acá en Paraguay ha tomado gran vigencia, y voy a dividir mi conferencia en tres puntos fundamentales. Un primer aspecto relacionado con el derecho penitenciario. Quiero que la teleaudiencia conozca, los compañeros que están en la conferencia, conozcan las cuestiones principales de cómo surge el derecho penitenciario. Un segundo espacio dirigido a los problemas intracarcelarios, o sea, lo que ocurre dentro de la prisión con las personas que se encuentran recluidas, y también con los guardiacárceles desde el punto de vista del derecho penitenciario. Y un tercer aspecto relacionado con la situación actual del COVID-19. El COVID-19, haremos una panorámica a nivel internacional,
de qué es lo que ha ocurrido, y también nos adentraremos a conversar sobre lo que ocurre acá en Paraguay. Muchos podemos pensar cuando hablamos del derecho penitenciario que el derecho penitenciario es de larga data, o sea que el derecho penitenciario surge desde, pudiéramos decir, la comunidad primitiva o inicios del esclavismo, pero realmente no es así. Las prisiones datan del siglo XVI y del siglo XVII. Finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se encuentran los inicios de las prisiones. Con anterioridad a esta época, eran sitios transitorios para custodiar personas. En una frase de Ulpiano, uno de los jurisconsultos rumanos, él deja sentado que la cárcel debe servir para la guarda de los hombres, no para el castigo. ¿Qué significa esto? Que las personas iban a estar en ese lugar hasta que se condenaran y hasta que fueran a cumplir su castigo. Por lo tanto, la cárcel en sus inicios era un sitio de guarda, un sitio de detención provisional hasta que las personas fueran sancionadas o fuera determinada la pena que iban a cumplir, y después de esta determinación ya salían para la pena, ya cual fuera, un castigo corporal, un castigo físico, pero no se consideraba un lugar de castigo permanente para las personas. Esto ocurrió en el esclavismo, pero también ocurrió durante la Edad Media. Durante la Edad Media, recuerden que en este periodo existía la Inquisición, los que estudian Derecho, bueno, y los que también lo conocen por otras ramas. La Inquisición durante la Edad Media mantenía en custodia también a las personas que eran acusadas por los diferentes crímenes, ya fuese herejía, ya fuese brujería, y estaban en ese lugar de custodia transitoria hasta que se determinara por el inquisidor la pena que se le iba a poner. Generalmente, cuando estaban en custodia, se torturaban hasta la confesión, porque la confesión durante la Inquisición era la reina de las pruebas, y después se dictaba la condena, que generalmente era la muerte. La muerte a través de diversas formas, ¿no? A través de la hoguera, ahogamiento, ahorcamiento, desmembramiento. Estas eran las formas principales que se utilizaban de condena, y el desmembramiento incluso se hacía a través de caballos, ¿no? Se amarraba a la persona por las extremidades y se desmembraba tirado por caballo. Como les decía, la prisión data del siglo XVI, finales y principios del siglo XVII. Acá le quiero compartir con ustedes un pasaje de la obra de Foucault. Michel Foucault, sociólogo francés, en su obra Vigilar y Castigar, narra este pasaje. Él plantea, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en Europa, legiones de pequeños criminales erraban en manadas, deslizándose en las grandes ciudades. Acciones periódicas de limpieza los expulsaban, azotaban, marcaban al fuego, desorejaban, pero como en algún sitio debían estar, iban de una ciudad a otra. Concluye su pasaje planteando que eran demasiados para ahorcarlos a todos, y su miseria, como todos sabían, era mayor que su mala voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que existían personas que por supuesto eran pobres, viajaban de un país a otro o de una ciudad a otra de Europa cometiendo pequeños o grandes delitos. Ya actuaban como rateros, actuaban como criminales. Y no se sabía qué hacer con estas personas, porque realmente la pobreza o la miseria era lo que los conllevaba a cometer estos hechos. Y es aquí, en este momento, donde surgen las prisiones. Donde surgen las prisiones o donde se transforman esos sitios que eran de permanencia de tránsito. Estos sitios de tránsito se transforman ya en sitios permanentes. El inicio de las prisiones me recuerda una institución o un concepto creado por el camerunés Bembe en el año 2006. Y es el concepto que se hace con referencia a la necropolítica.
¿Qué significa la necropolítica? Bueno, la necropolítica es un concepto actual, como les decía, es un concepto del año 2006, pero al inicio de las prisiones este concepto de necropolítica tuvo como que una gran vigencia. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban vagando por los diferentes países, que eran personas miserables, personas pobres, se dejaban en estos lugares que se comenzaron a llamar prisiones para que ellos estuvieran a su suerte. Se podían enfermar, podían sufrir, podían hasta morir, porque las condiciones eran muy infrahumanas y el Estado se desentendía de estas personas. Se desentendía de estas personas y por lo tanto es una forma de hacer necropolítica, porque el Estado, de una forma u otra, los dejaba abandonados a su suerte para quitarse esa responsabilidad y al final que ellos murieran o se salvaran. O sea, los dejaba a la suerte de cada uno de ellos. Otros antecedentes de las prisiones modernas son las casas correccionales. Las casas correccionales existieron en diferentes países de Europa, como por ejemplo Londres, Ámsterdam, y eran casas que se establecieron para los pobres, personas pobres, aptas para el trabajo, pero que mostraban resistencia a hacerlo. ¿Qué hacía en estas casas? Bueno, de forma general, los hombres trabajaban con la madera, hacían virutas de madera para el fuego principalmente, y las mujeres tejían. Todo esto bajo una férrea disciplina y todo esto bajo una situación de abandono que el propio Estado lo hacía como una forma, les repito, de necropolítica. A partir de aquí comienzan a verse diferentes periodos para lo que son las prisiones. A partir de este momento surgen tres grandes periodos del desarrollo de las prisiones. El primer periodo es el llamado periodo de la expiación. ¿Qué significa periodo de la expiación? Significa que la persona que había cometido un hecho punible determinado era llevado para una prisión en un régimen llamado circular. En un rato les voy a mostrar una foto de este régimen circular o celular. Estas personas eran aisladas bajo el régimen del silencio. Aislada quiere decir que se encontraba una sola persona en su celda y esta persona durante todo el tiempo que duraba la condena no podía hablar. Era bajo el régimen del silencio. Y esto era una penitencia. De ahí surge la palabra penitenciaría, que proviene la penitencia que se hace por parte de los religiosos, generalmente es bajo la norma del silencio. Por lo tanto, estas personas tenían que expiar su culpa, tenían que pensar en lo que habían hecho y esto solamente se consideraba que podían hacerlo a través de el silencio, aislamiento y silencio. Por eso les repito, surge en esta época la palabra penitenciaría porque lo que ellos estaban realizando era una penitencia para expiar su culpa. Con posterioridad se encuentra el periodo correccionalista o moralizador, que es el segundo periodo. Este segundo periodo ya es un poco más humano, es un poco más humanista y trata de racionalizar, legalizar las penas. Tenemos en este periodo, por ejemplo, el ideario humanista y racionalista de Howard. Howard era un inglés filántropo. También Howard fue inspector de prisiones y él pudo vivir todos los desmanes y todos los males de la prisión. Por lo tanto, escribe una obra, Destellos de Prisión, el estado de las prisiones, en 1726, donde denuncia todos los males que se encontraban dentro de la prisión. También en el año 1764, el italiano Cesar Bonesana Beccaria, perteneciente a la escuela clásica, escribe su obra de los delitos y las penas. Y en esta obra de los delitos y las penas, fíjense, es una obra que data de 1764, pero tiene mucha actualidad. Beccaria habla sobre la racionalidad, sobre la legalidad, la publicidad, la igualdad y proporcionalidad de las sanciones.
son principios del derecho penal y principios del derecho penitenciario que tienen vigencia y actualidad en nuestros días. El tercer periodo es el periodo de readaptación social o de resocialización. Ya este es el periodo moderno y en este periodo se conjugan aspectos de el sistema filadélfico cedular que estábamos hablando a los inicios con el trabajo. Fíjense que vamos evolucionando. Inicialmente en el primer periodo, en el periodo de la expiación, la persona se encontraba en su celda bajo las reglas del silencio y aislado. Ya en 1776, el sistema de readaptación social o resocialización va enfocando a las personas hacia el trabajo. Pero este trabajo se hacía en solitario y bajo el régimen del silencio. Si ustedes pueden observar la fotografía, no es muy nítida, pero bueno, es una muestra del sistema filadélfico celular. Ustedes pueden observar cómo la prisión tiene una forma redonda y en el centro existe una torre de vigilancia. Desde esa torre de vigilancia, el guardiacárcel podía observar a todos los prisioneros en su celda, pero ellos no podían observar si el guardiacárcel los estaba mirando o no. Por esto se conoce como un sistema celular o un sistema filadélfico. Otro de los sistemas, ya este sistema es de América del Norte, se crea en New York en el año 1823, es el Arbum y es un sistema mixto. ¿Cuál es la diferencia con el sistema anterior? Bueno, existe vida en común por el día bajo las reglas del silencio y aislamiento nocturno. Vida en común y trabajo, por supuesto. En el sistema anterior, en el sistema filadélfico, el trabajo era en solitario. Ahora, en este sistema Arbum, el trabajo es en común y la vida es en común por el día, pero aún se conserva las reglas del silencio. Y por supuesto, el aislamiento nocturno. Quiero hablarles también de un sistema que me llama mucho la atención porque se puede ver como uno de los precedentes del sistema actual. Es el Mark System. Este sistema surge en Australia. Surge en Australia en el año 1840 y a través de este sistema se mide la duración de la pena por una suma de trabajo y de buena conducta observada por el condenado. Pero ¿de qué forma se medía? Se le entregaban al condenado una serie de vales o una serie de marcas y entonces estos vales o estas marcas, que eran como una especie de moneda, se le entregaban al condenado y éste podía, con el transcurso del tiempo, de acuerdo a la cantidad de vales o marcas que reunía, comprar su libertad. Pero estos vales o marcas se le entregaban por el trabajo que hacía o por el buen comportamiento o buena conducta. Y entonces ya sabía el condenado que si tenía un buen comportamiento, si trabajaba, iba a tener más vales y podía ir comprando su libertad con mucho menor tiempo que las personas que no estaban trabajando, no desempeñaban una buena conducta. Es un sistema interesante porque es como la libertad condicional actual, ¿no? La persona trabaja o estudia, puede tener derecho a la redención y entonces se le van descontando de su condena determinados periodos. Pero este sistema de vales y marcas siempre me ha llamado la atención porque es muy interesante. Actualmente existe en la mayoría de los códigos de ejecución de los países democráticos y en Paraguay, por supuesto, existe también el denominado sistema progresivo técnico. En este sistema progresivo técnico existen 4 periodos. Periodo de observación, periodo de tratamiento, periodo de prueba y periodo de libertad condicional. La característica fundamental de este sistema es la individualización. Se individualiza sobre el penado, sobre el condenado, el tratamiento que se les va a brindar. Primeramente se observa cuáles son sus características, cuál fue el hecho cometido, cuál es su edad, su procedencia, todos los aspectos de forma multilateral. Teniendo en cuenta todos esos aspectos, se le coloca un tratamiento
por supuesto, debe ser valorado por una comisión compuesta por sociólogos, psicólogos, juristas, bueno, un grupo multidisciplinario. Después de este tratamiento, atraviesa el periodo de pruebas que tiene diferentes etapas, puede llegar hasta realizar trabajos, ya sea dentro del penal o fuera del penal, hasta llegar a la libertad condicional, que es el último periodo de este sistema progresivo técnico. Y está estrechamente vinculado este sistema progresivo técnico con los fines de la pena y con los fines de la ejecución penal. De forma general, se ha tratado en el transcurso de la historia, se recogen las legislaciones, tres fines de la pena: el fin resocializador, el fin preventivo y el fin retributivo. Hay legislaciones como por ejemplo la legislación paraguaya, el Código Penal paraguayo, que hace referencia al fin resocializador y al fin preventivo. ¿Qué significa fin resocializador o reeducativo? Que la pena se impone con el propósito de que la persona se resocialice o se reeduque y se pueda reincorporar a la sociedad. Este también es un fin de la pena, es un fin de la ejecución. La prevención se puede ver desde diferentes aristas, pero dos aristas fundamentales son la prevención general y la prevención especial. Prevención especial que se realiza sobre el propio condenado para que no vuelva a cometer otro hecho punible. Y la prevención general es para tratar de que otras personas que pudieran cometer hechos punibles no lo hagan, desalentar la comisión de esos hechos punibles por otros miembros de la sociedad. Y la retribución es uno de los fines más polémicos. Más polémicos, ¿por qué? Porque la teoría absoluta de la retribución plantea que es pagar por el mal causado. A la persona se le impone una pena teniendo en cuenta la correspondencia con el mal que causó. ¿Qué significa? Que si cometiste un crimen, la sanción va a ser una sanción superior a que si cometiste un delito, va a ser una sanción inferior. Analizando los códigos que tienen la diferencia entre crímenes y delitos, porque hay legislaciones que hacen referencia solamente a delitos y no tienen esta clasificación bipartita, ¿no?, de los hechos punibles en crímenes o delitos. Pero bueno, la retribución va a compensar con el daño que le causó y la persona debe retribuir por ese daño. Hay legislaciones que no recogen dentro de sus postulados este fin retributivo, pero no obstante, al momento de la imposición de la pena, muy particularmente considero que siempre se tiene en cuenta un fin retributivo. No solamente se piensa en la prevención, no solamente se piensa en la resocialización, sino que el fin retributivo está presente también al momento de imponer la pena. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas intracarcelarios que pueden existir? Bueno, son varios los problemas intracarcelarios. Voy a hacer referencia a problemas intracarcelarios más relevantes que pueden afectar la resocialización del condenado. Dentro de los problemas intracarcelarios que pueden afectar la resocialización del condenado se encuentra la prisionización. ¿Qué significa prisionización? Prisionización es un proceso en que una persona que está privada de la libertad va a adquirir códigos, normas sociales y formas de comportarse para poder convivir en la cárcel. Recuerden que los seres humanos somos seres sociales y como seres sociales tenemos que adaptarnos a un medio determinado o a una situación determinada. Se dice que los que se adaptan se hacen más fuertes y entonces evolucionan, y el que no se adapta entonces perece. Esta misma interpretación de la adaptación se realiza en la prisión. Y entonces, en la prisión, con este fenómeno de la prisionización, la persona crea una subcultura carcelaria y esta subcultura carcelaria la va a ir adquiriendo de forma no consciente. Y esta subcultura carcelaria ayuda a adaptarse al medio, pero transforma la personalidad de ese individuo. Y al transformar esa personalidad, por supuesto que va a tener más dificultades al resocializarse si no se atraviesa el periodo de observación, tratamiento, prueba, como debe de cumplirse.
Pero además, si no se cumplen los postulados que se regulan en el Código Penal y en los códigos de ejecución, desde el punto de vista de separar a los condenados que tienen menos de 18 años con los que tienen más de 18 años, o separar a los condenados que están entre 18 y 20 de los que tienen más edad, separar a los condenados de crímenes o delitos graves de los delitos menos leves. Si no tenemos en cuenta ciertos requisitos o ciertas condiciones, entonces esta prisionización se hace más potente o se hace más presente en las personas que están cumpliendo sanción. Incluso hay algunas frases populares donde se plantea que cuando una persona va a la prisión, pasa a la universidad o pasa a un posgrado. Por supuesto, en delito, cuando no se cumplen cabalmente los fines de la pena. ¿Cuáles son las consecuencias principales de este fenómeno de la prisionización en las personas que están recluidas? Bueno, son diferentes y diversas las consecuencias en los aspectos de su vida. Hay pérdida de vinculación con el exterior, por supuesto, estás privado de libertad, perdiste tu vinculación con el exterior. Tienes que adaptarte al entorno, se crean nuevos vínculos interpersonales porque tienes que adaptarte a la población que se encuentra, tienes alteración en la sexualidad, tienes falta de control sobre la propia vida. ¿Por qué falta de control sobre la propia vida? Porque te levantas, bueno, y te levantas, desayunas, almuerzas, cenas y te duermes teniendo en cuenta el régimen penitenciario, teniendo en cuenta las personas que te rodean o el sistema interpuesto. No puedes hacer lo que tú desees. Siempre está ordenado por un régimen disciplinario que debes de cumplir. También otras de las consecuencias están relacionadas con la alteración de la autoestima, la pérdida de la intimidad. Estás rodeado de varias personas, pierdes tu intimidad, te despersonalizas porque tu personalidad va cambiando, va adquiriendo este ambiente penitenciario y además te puede provocar ansiedad y te puede provocar estrés. Todas estas consecuencias, por supuesto, afectan la resocialización y son características del fenómeno de la prisionización, que es uno de los fenómenos que aparece dentro del sistema penitenciario. Otro de los fenómenos que aparece dentro del sistema penitenciario y que se da dentro de la propia prisión y mucho más cuando la persona ya sale, ya sea en libertad condicional o cuando ya extinguió toda la condena, es el de la estigmatización. ¿Qué significa estigmatización? Estigmatización es un juicio social que se ejerce sobre la persona al poseer antecedentes de haber estado privado de libertad. Esto es, por supuesto, la estigmatización puede tener otros motivos, pero bueno, como estamos hablando del sistema penitenciario, la estigmatización es con relación a la persona que se encuentra privada de libertad o que se encontró privada de libertad. ¿Por qué se estigmatiza a la persona? Se estigmatiza porque se concibe al estigmatizado, a esta persona que estuvo o que está en prisión, como poseedor de cualidades que de alguna forma o de alguna manera la sociedad rechaza y la sociedad no comparte esas cualidades porque son contrarias a lo que se espera socialmente. Por esto, el sujeto estigmatizado es denigrado y es puesto en un rango inferior en la sociedad. Aquí, fíjense, la estigmatización se crea dentro del propio sistema penitenciario, pero también la estigmatización se extiende a la salida del centro penitenciario, porque hay círculos sociales de estigmatización. ¿Cuáles son los círculos sociales externos a la prisión de la estigmatización? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de funcionarios policiales y de justicia. ¿En qué sentido se estigmatizan a las personas que salen de la prisión por los funcionarios policiales o los funcionarios de justicia? Un ejemplo muy claro, hay una barriada, una comunidad donde hay una persona que estuvo en prisión por cometer hechos punibles de hurto, hurto agravado, robo, y ocurre un hurto agravado o un robo dentro de esa comunidad, dentro de ese barrio, y a la primera persona que van a buscar es al que
estuvo en prisión. Porque es un estigma. Está estigmatizada esa persona. De forma general van a buscar a esa persona y bueno, después comienzan a hacer otras investigaciones si se advierte que él no fue responsable. Pero inicialmente es la primera persona sobre la que se sospecha. También la estigmatización aparece en otros círculos, en la social, a nivel general, en lo laboral. Una persona que estuvo en prisión es muy difícil que se pueda reincorporar laboralmente, porque con ese antecedente muchos centros de trabajo le van a cerrar las puertas. Lo mismo ocurre en el barrio, lo mismo ocurre en la familia, que a esta persona la rechazan, la apartan, y sobre esta persona se cometen discriminaciones y exclusiones. Aníllar de Castro, en una investigación que realizó en el año 1977, plantea que estas entidades o estos círculos sociales de estigmatización etiquetan al sujeto constantemente y genera una cadena de sucesivas y arbitrarias discriminaciones y exclusiones. Por supuesto, si te excluyen las personas que deben ayudar a tu resocialización, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer con esta exclusión? Generalmente las posibilidades son muy escasas. O te reúnes al grupo de personas que conociste en la prisión, o te reúnes con los mismos marginados que se encuentran en la sociedad, o reincides y vuelves para la prisión. Estas son entonces las consecuencias de la estigmatización: marginación, reincidencia, pérdida de la autoestima, búsqueda de grupos delincuenciales afines y, por supuesto, cuadros depresivos que inciden sobre la salud y el estado anímico de esa persona que se encuentra estigmatizada. Ahora bien, cuando hablamos de los problemas intracarcelarios, no solamente las personas que están condenadas van a sufrir de estos problemas intracarcelarios. También los problemas intracarcelarios van a ser sufridos por los guardiacárceles o las personas que trabajan directamente con los condenados. Y esto es lo que se denomina síndrome de burnout. ¿Qué significa síndrome de burnout? Es sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de la sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Así lo consignó Freudenberger en el año 1974. Fíjense. Y a partir de 1974, este síndrome de burnout ha evolucionado y, por supuesto, uno de los sectores que afecta el síndrome de burnout es al sector penitenciario, a los guardiacárceles y a las personas que se encuentran atendiendo a los reclusos, ya sea desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista psicológico. El síndrome de burnout se denomina también síndrome del quemado. Burnout en inglés significa consumirse y se puede apreciar a través de 3 dimensiones. Una primera dimensión, el cansancio emocional. ¿Qué significa cansancio emocional? Agotamiento debido a las exigencias de trabajo. Fíjense que muchas veces cuando estamos hablando de los guardiacárceles no son, existe sobrepoblación penitenciaria y no dan abasto los guardiacárceles que existen para atender a todos los reclusos, o hay un guardiacárcel para un número superior a los reclusos que deben de atender, a los condenados que deben de atender. Por lo tanto, esto puede provocar cansancio emocional. También se encuentra la realización personal. Esto significa que ellos personalmente sienten apatía y no tienen y no se realizan personalmente ellos como trabajadores, como personas. Y por supuesto, la otra dimensión es la despersonalización, donde se bajan los sentimientos de éxito y de realización personal. ¿Por qué? Porque la persona se siente estancada, piensa que no puede ascender profesionalmente, piensa que su problema
no tiene solución y entonces aparece el síndrome de burnout o el síndrome del quemado. Hay consecuencias personales de este síndrome. Los guardiacárceles, por ejemplo, cuando llegan a padecer el síndrome de burnout, incluso es un tema interesante para investigaciones porque se hacen investigaciones en diferentes especialidades, pero en las prisiones acá en Paraguay hasta el momento no conozco que se haya realizado una, y las consecuencias personales del síndrome de burnout pueden ser emocionales, actitudinales y psicosomáticas. Por ejemplo, emocionales, sentimientos de soledad, ansiedad, culpabilidad, frustración, impotencia, y la emoción, por supuesto, incluye la actitud, no verbalizan, la persona no habla o actúa con cinismo, le dice que sí, que va a hacer algo y no lo hace, tiene apatía o es cínica en sus respuestas o es cínica en su actitud. También puede actuar con hostilidad y esta hostilidad en los guardiacárceles es muy peligrosa porque puede violentar o vulnerar los derechos de los reclusos. También conlleva el consumo de alcohol y droga, autonegatividad y suspicacia. Y dentro de las consecuencias psicosomáticas, ya son consecuencias que van a afectar el cuerpo como tal, lo físico, puede estar dolor precordial, palpitaciones, crisis asmáticas sin tener asma, catarro frecuente, dolores cervicales y de espalda, aparición de alergias, jaqueca, insomnio y enfermedades estomacales. Estas son algunas de las consecuencias que puede traer este síndrome de burnout que afecta de una forma u otra a las personas que trabajan directamente con los condenados en las penitenciarías. Ahora, el otro aspecto de mi intervención al que quería hacer referencia después de haber analizado cómo surgen las prisiones, después de haber analizado los fines de las prisiones, después de haber analizado problemas que afectan el sistema penitenciario como el fenómeno de la prisionización, como el fenómeno de la estigmatización, como el síndrome de burnout que afecta a los guardiacárceles, quiero hacer una breve mención a las prisiones y al COVID-19. Acá en Paraguay, por ejemplo, voy a hacer referencia a Paraguay, que tuve acceso a la información. Existen 18 penitenciarías. De estas 18 penitenciarías, en 14 se reporta hacinamiento. Miren, cuando hablamos de la población penitenciaria, está la sobrepoblación y está la sobrepoblación crítica. Cuando hacemos referencia a la sobrepoblación es cuando la densidad es mayor de 100. Y cuando hacemos referencia a la sobrepoblación crítica es cuando la densidad es mayor a 120 presos. Por supuesto, por capacidades, ¿no? Si la penitenciaría tiene una capacidad de 90, si tengo más de 100, es una sobrepoblación. Y si tengo más de 120, es una sobrepoblación crítica. Actualmente en Paraguay hay 15.850 personas que están privadas de libertad. Y un dato muy importante, solo el 25% tiene condena. Los demás se encuentran en prisión preventiva. Es un dato muy importante porque los beneficios que establece el Código de Ejecución Penal son para los condenados. La redención, las visitas más seguidas, son para los condenados. Los que están en prisión preventiva están esperando que se les realice el juicio, que se condenen o no, y no tienen todos los beneficios que establece el Código de Ejecución Penal. Y en el sistema penitenciario de Paraguay hay al menos 400 personas con más de 60 años. Son personas de riesgo, por lo menos para el COVID-19, son personas que se encuentran dentro de la franja etaria de riesgo. Y estas informaciones fueron recibidas por el Ministerio de Justicia de Paraguay en marzo del 2020, o sea que son muy actuales. Acá les traigo para que ustedes vean lo que es la sobrepoblación.
la sobrepoblación que existe en el sistema penitenciario. Recuerden que les hablé que sobrepoblación crítica es cuando la población supera los 120. Por ejemplo, el 120%, ¿no? En Tacumbú existe una sobrepoblación crítica de 265%. En Emboscada, 333%. Ciudad del Este, 198%. Coronel Oviedo, 164%. Encarnación, 146%. Misiones, 119%. San Pedro, 173%. Y Pedro Juan no tiene sobrepoblación crítica, pero sí tiene una sobrepoblación del 106%. No tiene más de 120, pero está sobrepoblado. Esto es una breve panorámica de la sobrepoblación penitenciaria. Y existe un nexo entre lo que es sobrepoblación y lo que puede ser el contagio del COVID-19. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del COVID-19, estamos hablando de que un individuo que se infecta en la prisión actúa como un superdifusor. ¿Por qué superdifusor? ¿Qué es lo que es un superdifusor? Es un individuo que va a transmitir una infección a un número significativamente mayor de personas que un individuo afectado promedio. ¿Y por qué este individuo que se encuentra en prisión se convierte en un superdifusor? Por la sobrepoblación crítica. Por la sobrepoblación crítica. Pero además de la sobrepoblación crítica, existen otras razones para que este individuo se convierta en un superdifusor. Estamos hablando, por ejemplo, del hacinamiento, porque no es que exista sobrepoblación y las personas cada una esté a 1 o 2 metros de distancia. No, hay hacinamiento, hay bajas medidas de control, hay falta de higiene, hay poco acceso a los artículos de prevención y aseo, no hay espacios para el aislamiento, porque si hay sobrepoblación o sobrepoblación crítica, los espacios que se pueden utilizar para el aislamiento, entonces están ocupados por esa sobrepoblación. Existen personas en situación de vulnerabilidad. Dijimos que aproximadamente 400 personas se encuentran dentro de estas personas con más de 60 años, y además de las personas con vulnerabilidad, además de la edad, están los diabéticos, los hipertensos, inmunosuprimidos, pacientes oncológicos con enfermedades autoinmunes o con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Y también la razón es la convivencia con personal de atención como médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales. Personas que se mueven en la prisión, o sea, salen, están un tiempo en la prisión y salen también de la prisión. Ahora, las consecuencias sobre los recursos y los guardiacárceles de el COVID-19 puede ser la estigmatización. Se pueden estigmatizar y discriminar a los reclusos enfermos por los propios reclusos y funcionarios. También no van a tener el acceso que necesitan a la asistencia médica y sanitaria, y tienen miedo al contagio. ¿Por qué? Porque el COVID se ha demostrado que es una enfermedad que puede ser mortal. Por lo tanto, existe miedo al contagio cuando no se adoptan las medidas sanitarias y cuando estas medidas no se pueden ir adoptando, pero no van a ser eficientes por el hacinamiento, por la sobrepoblación penitenciaria. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando hay miedo dentro de la prisión? Hay reacción de los reclusos. Rodríguez Yagüe, en un informe que hizo en este año 2020, hace referencia a que una de las reacciones de los reclusos ante el miedo son las revueltas y los motivos. Por ejemplo, la fuga de entre 50 internos de la prisión de Foggia. En Colombia fallecieron al menos 23 personas y hubo más de 80 heridos. En Argentina, al menos 5 personas murieron en diferentes prisiones del país. Brasil, más de 130 internos se fugaron de varios establecimientos penitenciarios. Y en Italia también existió destrozos de edificios, peleas con los funcionarios en varias prisiones del país, como
Palermo, Nápoles, Vercelli, Bari, o sea que se ocasionan o se producen revueltas y motines ante el miedo del contagio por el COVID. Las organizaciones internacionales han realizado diferentes llamados a los gobiernos de los países. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado a la coordinación entre los órganos de salud pública y de justicia para prestar atención al personal penitenciario, y la ANUD también, que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, preparó un documento para informar sobre el virus y adoptar la medida. También en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que redunden en la protección de los reclusos. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, pero también los países se dieron cuenta que el COVID-19 es una pandemia y que las prisiones no están exentas de ser foco de infección. Adoptaron diferentes medidas. Estas medidas fueron medidas que se han adoptado a nivel internacional de una forma u otra por los países, tanto en Europa como en América. Por ejemplo, se limitó el movimiento dentro de la prisión, la suspensión o limitación de visitas, suspensión de permisos y otras salidas, adopción de videollamadas y otros medios de comunicación, reducción de la prisión preventiva, suspensión de la ejecución de la pena, libertades condicionales, indultos. Acá en Paraguay, al inicio de la condena, se suspendieron los permisos y otras salidas. Se suspendieron. La pandemia fue, bueno, las etapas de la pandemia se fueron avanzando, y ya cuando se entró en la tercera etapa comenzaron a adoptarse medidas para las visitas, porque además los reclusos los exigían. Exigían tener visitas, e incluso hicieron motines por las visitas. Se comenzaron a dar las visitas, y en la penitenciaría regional de Ciudad del Este aparecieron los contagios del COVID. La adopción de videollamadas, antes de pasar a esto de la penitenciaría regional, en el Buen Pastor, en la prisión de mujeres, se está utilizando este sistema, videollamadas y otros medios de comunicación para evitar disminuir las visitas y tratar de evitar el contagio. Entonces, como les decía, se suspendieron los permisos, limitaciones o la suspensión de las limitaciones o la suspensión de las visitas, pero no obstante se comenzaron a realizar algunas visitas, y esto trajo como consecuencia que en la prisión regional de Ciudad del Este aparecieran los primeros casos de COVID-19. ¿Cuál es la situación actual de la penitenciaría regional de Ciudad del Este hasta hoy? Bueno, el parte de hoy hasta ayer sería, existen un total de 351 personas contagiadas entre reclusos y entre guardiacárceles. Ahora se tratan de adoptar las medidas que por supuesto tienen que adoptarse, deben de extremarse las medidas sanitarias, las medidas de aislamiento, crearse albergues, pero es muy complejo con la situación de la sobrepoblación penitenciaria. Entonces, bueno, ya queda al Estado, queda al Ministerio de Salud adoptar medidas realmente serias para evitar el contagio en las demás penitenciarías y para evitar que las personas que de una forma u otra, los guardiacárceles, por ejemplo, el personal sanitario, el personal médico que está en contacto con los prisioneros que se encuentran contagiados, no sean portadores de esta enfermedad ya fuera de las prisiones, porque si no la pandemia se va a extender en demasía. Quiero terminar con una frase de Ospina, que la dijo en el año 1954, pero tiene vigencia, que plantea que quien aspire a la justicia debe saber que la única justicia de verdad efectiva es la que no representa una venganza, que llega después de los hechos para castigar, sino la que previene los males y se esfuerza por impedir que los hechos injustos ocurran. ¿Qué significa esto? Resumiendo, que la prevención surte mejor efecto que la coacción. Lo que podemos a lo mejor invertir construyendo prisiones, pudiéramos invertirlo en la prevención, los diferentes tipos de prevención, primaria, secundaria, terciaria,
para que las cárceles no se encuentren superpobladas, no se encuentren en este estado de sobrepoblación crítica y tener una sociedad mejor desde el punto de vista de lo humano y no de lo delictual. Muchas gracias y muy amable por haber escuchado la conferencia. Bien, muchísimas gracias, doctor. Brillante la presentación. Tenemos algunas consultas algunos mensajes que cayeron dentro de la transmisión. Quiero darle lectura a algunos. Denis Bogado, por ejemplo, nos dice éxitos, excelentes datos históricos, doctor. Nos comenta así también. El rector de la universidad, el profesor doctor Hugo Ferreira, también está siguiendo la transmisión de este evento. Dice, buenas tardes a todos, muy buena la presentación del profesor Roberto Fonseca Feris. Un saludo también a nuestro rector que está participando activamente de este webinar a cargo del doctor Roberto Fonseca. Hay un mensaje también del licenciado Raúl Salinas, quien es el coordinador general de este ciclo de webinars de la UTIC. Dice, buenas tardes a todos, gracias por participar en esta conferencia magistral. Para obtener la certificación, está recordando a todos que deben de inscribirse en el enlace que está ahí justamente en los comentarios. Un enlace a un formulario donde deben de llenar con sus datos. Nuestros estudiantes del posgrado internacional también están siguiendo esta transmisión. Ivone Antonia da Silva dice, la resocialización puede ocurrir a través de la educación, dice como comentario. Tito Torres también dice, muy buen tema, doctor, éxitos, muy interesante. Ivone Antonia nuevamente dice, no existe una política pública de reintegración en el mercado laboral de los presos en Brasil. No consiguen trabajo y vuelven a cometer delitos, dice. Entonces también nos cuenta su experiencia en Brasil, ¿verdad? Donde ellos están realizando sus actividades profesionales. Bien, hay una serie de mensajes también, comentarios, saludándolo, doctor. Muchas gracias a todos por conectarse, por comunicarse con nosotros. Entonces, no sé, doctor, si hay algún comentario que quieran hacer en relación a esto que estuvieron comentando aquí los seguidores del evento. Sí, dar las gracias reiterar las gracias a todos los compañeros que estuvieron en sintonía con la transmisión. Gracias por sus intervenciones. Realmente es un tema interesante, es un tema polémico y en otros espacios pudiéramos profundizar sobre el mismo, ¿no? Porque tratamos de hacer un resumen de las cuestiones fundamentales para llegar a todo tipo de público. Pero agradecido nuevamente a la UTI por la invitación y agradecido a todas las personas que dedicaron este tiempo para participar en la videoconferencia. Muy bien, genial, doctor. La Universidad Tecnológica Intercontinental quiere hacer la entrega de un certificado de reconocimiento. Entonces, vamos a compartir aquí en la pantalla para que todos puedan observar. Dice Universidad Tecnológica Intercontinental, certificado de agradecimiento otorgado al doctor Roberto Fonseca Feris por su disertación en el webinar Problemas intracarcelarios, un antes y un después del COVID-19, organizado por la Vicerrectoría de Vinculación, llevado a cabo el día lunes 29. Firman este certificado el licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de vinculación, el doctor Ricardo Benítez, vicerrector de investigación científica y tecnológica, y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. Entonces, este reconocimiento que hace la UTIC para el doctor Roberto Fonseca. Doctor, para ir cerrando nuestro evento, no sé si tiene una última reflexión, un último mensaje que quiera darle a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión.
Sí, repetirle el agradecimiento, que tengan una excelente semana y adoptar las medidas del COVID, por favor, para que no se siga propagando el virus. Muchas gracias, agradecido nuevamente a todos. Bien, muchas gracias a usted, doctor. Excelente la presentación. Ya lo liberamos el evento y queremos anunciar el próximo webinar que tenemos preparado aquí desde la UTIC con todos los compañeros, desde la Vicerrectoría de Vinculación y desde la Dirección de Marketing y Protocolo de la UTIC. Entonces, la siguiente conferencista internacional, en este caso que tenemos preparado, es el ingeniero Alejandro Snark Kirberg. Él es chileno. El título de la conferencia es El Ejecutivo Creativo e Innovador para enfrentar la pandemia. Entonces, como estábamos diciendo, a cargo del ingeniero Alejandro Snark. Es consultor y conferencista internacional sobre temas de creatividad, innovación y marketing y emprendimiento. Será el jueves 9 de julio a las 19 horas de Paraguay. Entonces, la siguiente propuesta que tenemos para el ciclo de webinars gratuito inmediatamente. Pero tenemos otras conferencias también que queremos compartir con ustedes. Ya estas conferencias ya están aseguradas. Una nueva escuela. ¿Qué contenidos priorizar en educación durante y después de la pandemia? A cargo del magíster Alberto Barrantes Ceciliano de Costa Rica, el próximo 15 de julio. Así también tenemos la gestión de la universidad en los nuevos tiempos, cambios y perspectivas, a cargo de la doctora María del Carmen Parrino de la República Argentina, el próximo miércoles 22 de julio. Así también tenemos la conferencia Responsabilidad Social y Dinamización de la Misión Universitaria, a cargo del doctor Baltasar Ojea de la República Argentina, el próximo 29 de junio. Bien, entonces de esta manera estamos cerrando este evento y nos queda más que agradecerle a todos por la conexión, a todas las autoridades que estuvieron, docentes, estudiantes de la UTIC y colegas de otras universidades también. Agradecer también a toda la organización del evento, en especial al licenciado Raúl Salinas Morel, coordinador general de este ciclo de webinars, a todo el equipo de la Dirección de Marketing y Protocolo, quien lleva a cabo toda la logística y la transmisión de estos eventos que están llegando a todos ustedes. Bien, de nuestra parte es todo. Muy buenas noches y hasta un próximo encuentro.